Cuadro 16. Jesús es torturado. El Señor Jesús fue sin pecado. Él es Dios mismo. Él hizo muchas cosas hermosas, sanó a los enfermos y enseñó los caminos de Dios, pero los líderes estaban muy celosos y no creían que Él era el Hijo de Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El Señor Jesús no puso resistencia. Él sabía que tenía que sufrir el castigo por el pecado de la humanidad, que es el plan de Dios para la salvación. Cuadro 17. Jesús es crucificado. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, crucificaron al Señor Jesús allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuadro 18. La resurrección. Después que el Señor Jesús murió en la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. He aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Él vive y nos ofrece vida eterna». Cuadro 19. Tomás cree. Después que el Señor Jesús resucitó, se apareció a muchos de sus discípulos, pero Tomás no estaba entre ellos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Cuadro 20. La Ascensión. Después que el Señor Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: «Oístes de mí, pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuadro 21. La cruz vacía. ¿Qué nos recuerda la cruz? Que el Señor Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores del castigo por el pecado. El Señor Jesús es sin pecado, santo, puro, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por esto, si creemos en el Señor Jesucristo y confiamos en Él, somos hechos hijos de Dios, como dice su palabra. Cuadro 22. Los dos caminos. La palabra de Dios nos enseña que hay dos caminos. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y nuestro Señor Jesús nos dice cuál camino debemos elegir. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.